¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el gusto de tener al doctor Martín Mailio, médico, neumonólogo. ¿Alguna vez pensamos que el COVID iba a salir de la agenda, ¿no? Y sin embargo el 2021 nos está llevando a situaciones imprevistas, algunas previsibles, nuevos estudios, bueno, en fin, todo lo que significa este aluvión que se vino al mundo y que todos estamos aprendiendo. El doctor Mailio también formó parte y forma parte del comité de expertos que está estudiando las secuelas del COVID en los pacientes que han tenido la enfermedad, que han sido contagiados, y realmente los resultados son muy pero muy preocupantes. Enseguida el doctor Mailio con nosotros aquí en Perfiles de Deporte. Bueno, además contarles que el doctor Mailio es docente de la Facultad de Ciencias Médicas, así que realmente ha sido un honor que estés aquí. Es un gran placer para mí. Muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de contar lo que hacemos, que siempre es tal vez, uno ve estadísticas, ve números, ve notas por ahí frías, pero contar el trabajo que nosotros estamos realizando de todo un equipo de salud y qué es lo que se nos viene por delante, bueno, para nosotros, lo digo personalmente, pero en representación también del grupo de trabajo, que es un placer poder estar acá también. Y hablando en términos personales, ¿cómo nació tu vocación de médico? Yo siempre quise ser médico. Mis padres estaban relacionados con la salud, ellos daban hace mucho tiempo atrás cursos de RCP, de reanimación cardiopulmonar, estaban en Cruz Roja Argentina en su momento, fueron guardavidas, fuimos todos guardavidas, siempre estuvimos cuidando la salud y siempre quise ser médico. Entonces fue una cuestión, realmente lo mío siempre fue de vocación y tuve la oportunidad de estudiar trabajando, o sea, trabajé para estudiar en Rosario y bueno, con todo lo que eso implica del esfuerzo, y después me recibí, gracias al apoyo en ese momento de mi novia, que después fue mi esposa. Ajá. Y bueno, y después elegí especializarme en medicina respiratoria, lisa y llanamente porque me parece, era, digamos, una necesidad que había en la zona, por eso hice alergia primero, hice la especialidad, con lo cual estuve en el hospital en clínica médica, después en la formación, estuve en el exterior, y después hice neumonología en el hospital Cushing, que también tuve una rotación por el exterior, y después empecé a trabajar básicamente en la parte privada, desarrollándome, digamos, en mi propio carril y con las instituciones de la especialidad. Y el año pasado surgió esto de que nos convocaron algunos neumonólogos a poder colaborar con el hospital, y fue que ahí volvió a mi relación con el hospital desde marzo del año pasado, por eso hace justo este 18 se cumple un año de que empezamos a trabajar. Realmente fue por voluntad de apoyar y por voluntad de colaborar. Y volvimos. Martín, digamos, en tu proyección de la carrera de medicina, cuando empezaste a estudiar, cuando empezaste a especializarte, ¿imaginabas un fenómeno de este tipo, que iba a ocurrir un fenómeno de este tipo como el que está ocurriendo hoy en el mundo, y en la Argentina y en Santa Fe? ¿Te lo imaginaste alguna vez? No, nosotros tuvimos una aproximación que fue en el 2010 con la gripe A. Sí. Nunca en la época de estudiantes, más allá de lo que leíamos como algo de historia de la medicina, podíamos encontrar algo que te diga qué pasó, por ejemplo, con la fiebre española a principios del siglo XX. Claro. Pero nunca imaginamos, o hablas de peste negra, o hablas de un montón de pandemias que existieron, pero nunca pensamos que podría volver a pasar, sabiendo que hoy teníamos recursos que antes no había. Entonces, realmente no estaba en nuestro futuro. Cuando comenzó la gripe A, que debo decirte que fue una experiencia también terrible, yo recuerdo haber estado en el pico de la pandemia en ese momento en nuestra ciudad, de estar trabajando en internación en 2 sanatorios,
y tener que llegar, por ejemplo, a terminar el embarazo de algunas mujeres porque se morían el bebé y la mujer, de tener que poner chicos de 15 años en respirador, situaciones tremendas. Y yo siempre dije que el gran problema que tuvimos nosotros, los médicos asistenciales, es no haber registrado lo que pasó en ese momento, porque nos faltó pensar desde el punto de vista científico y trabajamos desde el punto de vista asistencial. Pero eso fue un impacto que realmente tuvimos en ese momento, sí, existió el miedo. Cuando empezó con este problema, es como que la veíamos venir nosotros ya. Y es como que ya empezamos a decir, se viene algo difícil, y no sabíamos qué profundidad tenía, pero sabíamos que era muy difícil. Sí. Y entre nosotros, cuando hablábamos, pensábamos que era muy probable que sea como gripe A. Entonces ya dijimos y empezamos a alertar diciendo van a faltar respiradores, van a faltar equipos de oxígeno, vamos a necesitar otro tipo de contención, y por suerte me han escuchado. Y si bien hubo por ahí decisiones políticas que no fueron adecuadas fundamentalmente a nivel nacional o conceptos a nivel nacional, nosotros nos preparamos. Y creo que el hecho de haber tenido tiempo y de haber tenido equipo de trabajo nos permitió prepararnos bien como para contener, por lo menos lo que quiero decir, lo que nosotros atendimos, ¿no? Bueno, ya vamos a entrar en este último informe que todavía se está realizando sobre las secuelas del COVID y algunos aspectos realmente llamativos, ¿no? Pero vos como profesional te haces esta pregunta de ¿cuánto sabemos y cuánto nos falta saber del COVID? ¿Te la haces? Todos los días, y todos los días cuando me voy a dormir. Porque ¿sí? Todos los días aprendemos algo y todos los días desconocemos algo también. Entonces, sí. Esto es una etapa del aprendizaje que nosotros estamos expuestos y estamos inmersos en esto, que es todos los días aprender un poquito más a partir de lo que leemos y a partir de lo que experimentamos. Pero también te genera el vacío de decir cuánto no sé de esto. Y creo que eso también es el puntapié inicial de la duda, y la duda es lo que te genera la búsqueda de conocimiento. Por eso es que nosotros, o por lo menos personalmente lo digo, el hecho de saber que no sé es lo que me motiva a tratar de saber un poquito más, y al de meterme, por ejemplo, en investigaciones, y al meterme, por ejemplo, en investigaciones clínicas con fármacos nuevos y con ideas nuevas que están surgiendo en esto, lisa y llanamente porque nosotros no sabemos qué está pasando, pero no es que no lo sabemos nosotros, no lo sabe la comunidad científica, y tenemos que saber todos los días un poquito más, y por eso el tema poco. Es toda una definición filosófica, eso solo sé que no sé nada. Es el ejemplo claro. Sí. El problema es que solo sabemos que no sabemos nada, porque somos todos la sociedad científica la que no sabe, y que si bien, como te digo, hemos dado pasos agigantados del conocimiento, por ejemplo, del reconocimiento de la secuenciación genómica del virus, que se hizo en 5 días, y de ahí en más hasta el desarrollo de vacunas en menos de un año, ha sido un avance inédito, pero en el día a día, cuando esto lo trasladamos acá, al consultorio, al hospital, a la práctica, también nos encontramos que te pasa que el paciente llega y vos decís, bueno, ¿qué le doy? Y nadie sabe qué hay que darle. Entonces, porque todavía no están los resultados. Y tenemos datos que empiezan a surgir, entonces uno tiene que estar muy atento a lo que va surgiendo para poder aplicarlo con nuestros pacientes acá. Entonces es un real aprendizaje día a día. Bueno, ustedes con un grupo de cardiólogos, especialistas, expertos, neumonólogos del Hospital Cuyen, bueno, tomaron la delantera de decir qué pasa cuando uno se contagia de COVID y aparentemente se cura, o vuelve a la normalidad, y las secuelas que deja, ¿no? Y ustedes han realizado y siguen realizando este informe que tiene una proyección nacional e internacional, porque poco se ha estudiado de aquellos que se han contagiado y qué es lo que pasa después. Contanos. Nosotros en el hospital se nos ocurrió una idea, junto con Ariel Ballina y otros, el grupo de trabajo, que en un momento es el servicio de neumonología. Comenzamos con una idea de decir, bueno, ya sabemos que el COVID se venía en julio, estábamos teniendo cada vez más casos. Entonces dijimos, está bien, hacemos todo para contener, pero por otro lado tenemos que recuperar, porque ya estábamos viendo personas que cuando se recuperaban no quedaban bien, y había un vacío entre el alta epidemiológica que se daba por el seguimiento telefónico y la recuperación absoluta de esas personas, o sea, realmente que esa persona se sienta bien. Ese espacio no estaba siendo cubierto,
porque las personas empezaban a ir de un lugar a otro, hacían terapias alternativas, hacían cosas que por ahí, hacían lo que podían, y los médicos también. Entonces nosotros buscamos bibliografía a nivel mundial, que había muy poca, había solamente una publicación de Stanford de Inglaterra, y armamos un protocolo de acuerdo a lo que nosotros pensábamos que podía ser el impacto de la enfermedad. Y ahí armamos un equipo de trabajo donde empezamos a evaluar, y que jugó parte todo el Hospital Cushen, empezamos a evaluar los problemas que genera el COVID a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, a nivel psicológico y a nivel general. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, la afectación muscular, la afectación del estado de ánimo, las afectaciones en la vida diaria? Y buscamos herramientas para poder medirlo, que sean herramientas validadas, que sean herramientas serias. Entonces, hoy y desde ese momento escalonamos que un paciente pueda ir al hospital con turno, que se haga todas las evaluaciones en una mañana y que solamente le quede pendiente alguna específica para después, como puede llegar a ser la resonancia cardíaca. Y a la vez que hilvanamos todos estos estudios, le sumamos estudios como por ejemplo la resonancia cardíaca, que se hace en muy pocos lugares a nivel público del país y que hay muy poca experiencia o había poca experiencia, inclusive a nivel mundial, con los hallazgos que provoca la enfermedad de COVID a nivel del corazón. Porque es así, la gente tiene problemas respiratorios y muchas veces queda menospreciado lo que pasa a nivel cardíaco. Te propongo una pausa y después de la pausa vamos a hablar de números que dieron este informe, es decir, de contagiados de COVID. Lo más llamativo es que lo hicieron mayoritariamente con pacientes leves, ¿no? Y eso es lo que nos llama la atención y nos pone en la alerta, ¿no? Pero, ¿qué pasa en los pulmones? ¿Qué pasa con la fatiga? ¿Qué pasa con el gusto? ¿Qué pasa con, o sea, después de haber sido dado de alta? ¿Te parece? Perfecto. Enseguida. Continuamos con el doctor Martín Maillo. Bueno, estábamos hablando de este mega informe que realizó y que sigue realizando, sigue evaluando el Hospital Cushen con todos sus especialistas sobre las secuelas del COVID. Mucha gente ha tenido COVID, le dicen, bueno, tenés el alta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el estudio que han hecho en aquellos dados de alta con los pulmones, por ejemplo? ¿Y en qué porcentaje quedan afectados? Bueno, nosotros estudiamos en profundidad qué pasa a nivel de los pulmones. Les hicimos evaluaciones no solamente funcionales, sino también hicimos tomografía a todos. Y para, digamos, aclarar, incluimos todos los grados de severidad del COVID. O sea, todas aquellas personas que tuvieron no solamente cuadros de que requirieron internación o que estuvieron en terapia intensiva y en respirador, sino personas que tuvieron cuadros leves, que los pasaron en su casa. Sí. Por eso abrimos el espectro y cualquiera podía ser evaluado. Y la proporción de pacientes leves es como lo que pasa en la vida diaria, digamos, con el COVID. Un 75% eran pacientes leves de los que evaluamos. Lo llamativo fue que cuando nosotros empezamos a estudiar el compromiso pulmonar, era mucho más importante de lo que esperábamos en esos cuadros leves. O sea, por ejemplo, la tomografía, que es un dato duro, el 35% de las personas que nosotros evaluamos tenían la afectación en la tomografía de tórax. Pero llamativamente la mitad de ese 35% eran casos leves. Quiere decir que en realidad no fueron leves. Fueron personas que tuvieron la enfermedad en su casa, claro, que realmente se la aguantaron en su casa, pero que tuvieron una neumonía por COVID. Y que gracias a Dios no se pusieron mal y no tuvieron que ir a ser internados al hospital. Ahora, o sea, esa afectación en el pulmón supone algún grado de recuperación. Supone que hasta el momento, a los 30 días que fue cuando lo evaluamos, todavía la enfermedad estaba cursando. O sea, todavía el daño estaba cursando. Y si nosotros no hacemos algo para tratar eso, puede quedar una secuela. Entonces, por eso fue que ahí también, cuando empezamos a ver estos estudios, estos resultados, tuvimos que armar un equipo de tratamiento. Por eso fue que, junto con el CEMAFE, se armó lo que es un consultorio de rehabilitación respiratoria que manejan los kinesiólogos. Y por eso es que ahora, a medida que nosotros detectamos alteraciones, derivamos para hacer tratamiento a la rehabilitación respiratoria, que es lo único que ha demostrado eficacia hasta el momento para recuperar esas personas. ¿Qué pasa con mucha gente dice, yo siento fatiga, y bueno, fui dado de alta hace un mes y medio y sigo con fatiga y me canso?
Los dolores musculares, la fatiga, la falta de aire fueron los cuadros las manifestaciones más frecuentes de las personas. Sí. Y la fatiga muscular es un dato realmente limitante en muchas personas porque justamente limita la vida de relación y limita la capacidad laborativa. Y la hemos encontrado en una proporción muy alta, más del 50% de las personas evaluadas tienen algún grado de fatiga. Ahora, hay personas que se mezcla y por eso nosotros también esos los evaluamos para separar lo que es fatiga de lo que es debilidad y de lo que es dificultad respiratoria, que muchos lo expresan cuando, por ejemplo, le hacemos un test de marcha de 6 minutos. Hay personas que empiezan a caminar y a lo largo de los 6 minutos empiezan a tener problemas respiratorios serios, le cae la oxigenación. Y hay otros que empiezan a tener tanta debilidad muscular que empiezan a dejar de caminar la distancia que tendrían que caminar. Esas personas van también a rehabilitación, porque el tratamiento de la fatiga y de las mialgias, de los dolores musculares, además de dar un analgésico, es el tratamiento kinésico, la rehabilitación. Claro. En cierta forma, Martín, lo que estás diciendo es que todos aquellos que han sufrido el COVID o han sido contagiados, sean asintomáticos, como se dice o no, tendrían que ir a una revisión posterior a ver cómo quedó su cuerpo o no. Es la recomendación general que nosotros podemos decir a todos, porque el impacto de esta enfermedad, que hasta el momento, como decíamos al principio, no es tan claro, estamos aprendiendo, lo que tratamos de hacer es que esas personas se controlen. Es normal y muchas veces natural que la persona piense que esto es una gripe, que pasó y al otro día, a la semana, ya quiere salir a correr o hacer lo que no hacía antes muchas veces. Sí. Y la verdad es que lo que nosotros le pedimos es, primero, contrólense, háganse una evaluación. Después de esa evaluación médica, que puede ser con su médico de cabecera, no estamos diciendo que tiene que ir a un centro especializado. Luego de esa evaluación se determinará si esa persona realmente tiene que seguir con algún estudio o no. Pero por lo menos chequearse para quedarse tranquilo. Y te cuento un ejemplo. Ayer fueron 2 personas que una fue asintomática y la otra fue oligosintomática. Quiere decir, tuvo apenitas un dolor de garganta. El médico que lo vio dudó y le pidió tomografías. Cuando me lo mandaron a mí ayer, los 2 habían cursado neumonía por COVID y esa tomografía se había hecho un mes después. Ahora, Martín, estos síntomas, ¿no? ¿Son reversibles? Gracias a Dios, eso es lo más importante de todo, que existe una recuperación casi completa. Pero esta respuesta te la voy a dejar suspendida completamente. Sí. Porque Sí. esto lo vamos a saber cuando cursemos los 6 meses de control de estas personas que nosotros estamos siguiendo, porque como decíamos, esto lo evaluamos a los 30 días, controlamos a los 3 meses y volvemos a controlar a los 6, para saber si hay secuelas definitivas. Ahora, en el transcurso de la charla vos dijiste, bueno, es como si la enfermedad siguiera cursando, ¿no? Es decir, un daño o un deterioro pulmonar, ¿no? O el debilitamiento, ¿puede ser un factor para que esa persona pueda volverse a contagiar o no? No se sabe, pero lo que te tengo que decir es que la infección pasó, pero la inflamación persiste. Y si hay inflamación, por ejemplo pulmonar, sí, aumenta las chances de reinfección. Teóricamente es así. Ajá. Por eso es que la recuperación tiene que ser completa para prepararse para lo que viene. Claro, porque hay un dicho muy popular, dice, no, total, no hay problema, yo ya tuve COVID. Eso es, lamentablemente, se lo tengo que derrumbar a la gente que piensa así, porque no es así, lamentablemente, y no tienen que confiarse en esa postura, porque eso es lo peor que puede llegar a pasar. El haber tenido COVID no te da pase libre para no tener en el futuro, y menos pensando en las variantes que se nos pueden llegar a venir. Las variantes del virus me refiero, ¿no? Sí. Y lo que se viene también, bueno, se viene el frío. Está comprobado científicamente, Diego, y hago esta pregunta, yo ya te la he hecho, ¿no? Pero la permanencia del virus en el aire, digo porque todavía, digamos, hay países donde dicen, no, basta el barbijo, es decir, está comprobado científicamente, por ejemplo, en este lugar, cuánto puede estar un virus circulando. Sí, está demostrado, depende mucho de las condiciones del lugar, del espacio, acá tenemos un espacio grande, pero cuanto más cerrado es el lugar, menos ventilado es, cuanto más gente hay, y si no se usa protección respiratoria, las chances de contagio pueden llegar a ser hasta del 100%, o sea que se contagien todos. Por eso depende de las condiciones y depende de las condiciones particulares de cada uno también. Por ejemplo,
tener susceptibilidad genética o no. Pero que existe la persistencia del virus y que existen y deben sostenerse las medidas de prevención y de cuidado que seguimos hablando desde hace el año pasado. La protección del barbijo, o sea, el tapaboca, el distanciamiento social y, por supuesto, el lavado de manos, que sigue siendo lo básico y lo único que nos salva. Y yo siempre pongo el ejemplo de nosotros que trabajamos con COVID. Cuando nosotros vemos pacientes con COVID, la protección respiratoria y el cuidado es lo que nos salva, no que usemos N95 o que usemos otro tipo de equipamiento. Lo que nos salva a nosotros es cuidarnos cuando sabemos que está el peligro, porque sabemos que está el peligro. Lo que no hay que hacer es confiarse. Claro, ahora recientes estudios, bueno, porque repito, todos estamos aprendiendo, digamos, la vía aérea es la más contagiosa por excelencia y no la manipulación de algún elemento, ¿no? Exactamente. Al principio era todo agua, era alcohol satinizado, agua lavandina, etcétera, etcétera. Hoy en día la vía aérea es el principal vector, ¿no?, de contagio. El respirar cerca de una persona es la principal forma de contagio. La contaminación y llevarse los dedos de la mano a la boca, o a los ojos, o a la nariz, también sigue siendo, pero menos importante que antes. Pero la diferencia está en que antes pensábamos que si comprábamos un sachet de leche en el supermercado nos podía contagiar. Y hoy ya sabemos que eso es prácticamente improbable que contagie. Ahora, si nosotros estamos en un ambiente de trabajo y no limpiamos adecuadamente el ambiente de trabajo y va a venir otra persona a trabajar en mi mismo lugar y yo estaba enfermo y contagié porque no usé protección respiratoria, lo puedo contagiar. Y si los ambientes están cerrados, ahí ya serían por aerosoles la metodología, la forma de contagio, esos virus que quedan suspendidos son los que pueden contagiar también. Por lo tanto, las tres vías siguen siendo las de contagio, pero lo que se ha achicado es el impacto que tienen las vías por arrastre, por contacto. Eso ya no es tanto como antes. Bueno, hace muy poquito tiempo hablé con la ministra Martorano, la ministra de Salud de la provincia, y bueno, me contó, incluso al aire, que estamos en el umbral de la segunda ola. ¿Es así? ¿Lo ves así? Vienen subiendo los casos. Si comparamos de esta semana ahora que pasó al último mes, se vienen triplicando el número de casos detectados. Por el momento no ha impactado significativamente en la internación, pero por supuesto que están ingresando pacientes por esta patología. Y el hecho de que venga subiendo la curva de contagio ya para nosotros es muy alarmante, porque ya nos pasó esto el año pasado. Por lo tanto, si viene subiendo, quiere decir que nos tenemos que empezar a cuidar y no cometer los errores del año pasado. Porque es muy probable que esto sea el comienzo de la segunda ola, pero también es muy probable, y esto está demostrado, que si la sociedad se cuida, la curva se atenúa. Si la sociedad se descuida y no hacemos caso y no prestamos atención, tenemos problemas después. Por lo tanto, esto es, además de aprovechar y charlar el problema, es un llamado otra vez a la solidaridad de la gente, que cuiden a los mayores, que cuiden a los más débiles en esta enfermedad. Y solamente se hace cuidándonos entre todos. ¿Temés por el tema de las mutaciones del virus o no? Me preocupan. Más que miedo, hoy ya no tenemos miedo, hoy tenemos preocupación, porque ya sabemos cómo cuidarnos. La cuestión es que me preocupa por el hecho de que si yo tengo, por ejemplo, una variante como la variante Manaus, que es la que se llama amazónica, que es la que está impactando en el sur de Brasil fundamentalmente, que tiene la particularidad de generar reinfecciones, o sea, en personas que ya se enfermaron de otra variante, poder contagiarlos de nuevo, y que no sabemos cuál es el impacto con personas vacunadas, porque todavía eso no se sabe, me preocupa. Pero, te vuelvo a repetir, no me da miedo, porque ya sabemos cómo cuidarnos y ya sabemos las cosas que funcionan para cuidar a la sociedad. Me preocupa que aparezca la cepa y me preocupa que la gente no se cuide. Esos son los puntos, creo yo, más importantes en esto. Pero si vos me decís, ¿te preocupa el sistema de salud? La verdad que no, porque está entrenado, porque se sabe de qué se trata y porque tenemos capacidad de contención. Pero si la gente hace cualquier cosa, ahí no hay sistema de salud que aguante. Gracias, Martín, muy amable, gracias por estar aquí. Un placer, como siempre, y bueno, a tu disposición para cuando lo necesites. Bueno, gracias Martín Mailio, pasó con nosotros, gracias Tato, gracias Maggie, gracias Agustín, Jaime Tepper también, en la producción y realización de Perfiles de hoy. Gracias, hasta nuestro próximo encuentro.